bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Tatiana y también hago videos con mi bebé Rubí. Así que ahora les traigo un video en el cual yo les explicaré cómo fue todo mi proceso en el embarazo, todos los síntomas y cómo fue mi embarazo a alto riesgo. También, por favor, ayúdanos a que el canal siga creciendo. La manera que lo puedes hacer es, por favor, suscribiéndote, dándole like a este video y comentando. Así que comenzamos. Cuando yo tenía alrededor de 5 semanas, comencé a sangrar un poquito, pero yo no le tomé mucha atención, no le presté mucha atención porque yo pensé de que podía ser sangrado de implantación, por el cual es bastante normal para muchas mujeres. Entonces yo lo dejé así, no sentía dolor ni nada. El tercer día volví a sangrar un poco más y entonces esta vez yo ya sentía dolor en el vientre, dolor en la espalda, me dolía un poco cuando caminaba. Entonces decidimos ir al hospital. Nos fuimos al hospital. En el hospital me hicieron varios exámenes. Luego de todos esos exámenes entra el doctor y lo que uno menos quiere es que le digan que tienes un embarazo a alto riesgo. Entonces cuando llega el doctor me dice de que mi embarazo es a alto riesgo y que me da un 50% de que el bebé se siga formando y un 50% de que no. Entonces cuando él me dijo eso me puse súper triste y yo le pregunté por qué y me dijo de que mis niveles hormonales del embarazo estaban muy altos. Por el cual ellos tenían que haber visto ya, por ejemplo, el embrión o algo así, me dijo, pero solo había el saquito y no se miraba nada más. Entonces me dijo que podía ser por eso, o me dijo que quizás porque estaba muy temprano, pero yo ya tenía casi las 6 semanas. Entonces me dijo que tenía que hablar con la doctora. En ese entonces yo no tenía una ginecóloga. Cuando salgo del hospital, llamo para ver a qué persona me podía atender en ese momento, pero no, me dijeron de que tenía que tener 8 semanas de embarazo para ellos poderme atender, sí, entre 7 y 8 semanas. Y entonces yo me estresé bastante, pero lo dejé todo en las manos de Dios y dije, ok, tengo que esperar casi 2 semanas. En esas 2 semanas creo que manché como unas 2 veces, pero igual poquito. Y sí, cuando iba a trabajar a veces tenía que parar porque me dolía mucho al caminar, y en mi trabajo, en ese trabajo que yo tenía entonces era de caminar bastante. Entonces cuando se llegó al fin el día de ir donde la doctora, yo me acuerdo que llego y ella entra y me acuerdo, eso nunca se me va a olvidar, que me preguntó, ¿qué te dijeron en el hospital? Entonces yo le dije que me habían dicho que me daban 50 y 50, que es 50% de que se iba a seguir formando o 50% de que no. Entonces me dijo, y yo, eso nunca se me va a olvidar, me dijo de que no me habían dicho la verdad, que mi bebé no se había logrado formar, el cual por eso que yo estaba sangrando. Y cuando ella me dijo eso, todo se me vino encima, me puse súper triste y es como que todo se bloqueó y ya no había qué pensar. Pero me acuerdo que le dije de que si había otra
otra opción, algo más para yo estar 100% segura que eso era verdad. Entonces me dice, no, esto es 100% seguro, tus niveles hormonales están muy altos y si no se mira nada, solo está el saquito. Y me dijo, te voy a dar una pastilla para que te la tomes y tu cuerpo deseche todo por sí solo y no tengamos que recurrir a otras cosas. Entonces yo le dije, no, necesito saber, necesito estar yo segura. Y me dice, ok, lo que te podemos hacer es que te podemos mandar a hacer un examen de sangre. Y yo le dije, ok, está bien, me lo fui a hacer. Ese fue un día miércoles y me acuerdo que después de salir de la clínica, llego a la casa y me siento en la cama y pasé llorando por todos esos 2 días. Y sí, le pedía a Dios que me diera la fuerza que necesitaba en ese momento. Y sí, seguía pidiéndole mucho a Dios. Y porque Él sabía cuánto nosotros queríamos tener un bebé. Entonces, sí, mi papá, le cuento a mi papá, él lloró y fue muy, muy feo. Entonces se llegó el día viernes que yo tenía que ir y cuando llego me dice, tus niveles hormonales están subiendo, pero no están subiendo como yo quiero. Entonces me dijo, te vamos a mandar a hacer una ultra. Y sí, ese mismo día yo me fui al hospital. Gracias a Dios tenían tiempo ese día para hacérmela. Y cuando me la estaban haciendo, yo me acuerdo de que vi 2 bolitas y como dos manitas, pero él se miraba solo bolitas. Entonces eran 2 bolitas en medio y 2 bolitas alrededor y como 2 piecitos, bolitas también. Entonces yo ya tenía en ese entonces 8 semanas y entonces yo le digo a la que me estaba haciendo la ultra, este es un bebé y ellos aquí no pueden decirte nada, sino que ellos mandan la información a tu doctora y a tu doctora te da los resultados. Entonces me dice, no te puedo decir nada, pero sí se rió un poco como diciéndome sí. Y cuando yo ya me di cuenta de que sí estaba el bebé ahí y que estaba vivo, fue cuando yo vi algo que latía, se movía así, y yo dije, no, ese es el corazón. Entonces sentí una alegría enorme que no sé ni cómo explicarles, y sí, yo no lo podía creer, pero en realidad fue Dios quien hace las cosas, los milagros. Y sí, entonces me dice luego la doctora, la verdad no entiendo qué pasó, me dice, pero sí, tu bebé está ahí, pero me dice, igual siempre tienes un embarazo a alto riesgo. Entonces yo no podía, me dijo que yo no, que tuviera que estar siempre me dijo que tuviera que estar siempre con reposo, no levantar muchas cosas pesadas, y por lo cual yo tuve que dejar mi trabajo, porque en el trabajo que yo tenía que caminar mucho y tenía que levantar muchas cosas pesadas. Entonces yo ya no mi trabajo ya no era el mismo porque caminaba unos 2 minutos y ya tenía que parar. Entonces, agregándole a todo eso, los primeros 4 meses no pude comer casi nada ni tomar agua porque me daban unas náuseas horribles y vomitaba sin mentir de 5 a 10 veces todos los días. Era súper feo. Y lo único que me hacía sentirme algo bien era el dormir. Entonces a mí me encantaba pasar durmiendo porque así yo no sentía nada, porque es feo estar todo el día y toda la noche con náuseas y vomitando. Nunca en mi vida había vomitado tanto.
me subía al carro, al minuto yo vomitaba, entonces no podía hacer nada. Otra de las cosas que me pasó fue que a las 10 semanas de embarazo que yo tenía, sí, a las 10 semanas yo me sangré bastante, entonces tuve que ir al hospital y lo primero que yo pensé fue, ahora sí se me está viniendo mi bebé, y comencé a llorar y fui al hospital y me hicieron varios exámenes de nuevo. Me dijeron que no encontraban la razón por la cual yo estaba sangrando. Entonces igual me mandaron a la casa a seguir con lo mismo. Ay, mamá, come. Entonces me mandaron a la casa a seguir con lo mismo, dieta y mucho reposo. Entonces, sí, esos fueron los primeros 4 meses. Y durante esos 4 meses, para no hacerlo muy largo, yo sangraba, digamos, cada 2 semanas. Una semana sí, una semana no. Y cuando yo sangraba duraba de 2 a 3 días, pero no era un sangrado muy fuerte, era poco. Entonces cada vez yo llamaba a la doctora para decirle si debería ir al hospital, y ella me daba, me decía qué hacer. Otra de las cosas que me pasó en esos 4 meses fue que por la razón que yo no podía tomar agua, aunque yo tomara, yo siempre se me venía y no era algo que yo podía controlar. Me dio un dolor súper fuerte en el vientre y en la espalda, que pasé todo un día que no me pude levantar de la cama, y fui al hospital de nuevo y me hicieron exámenes. Me dijeron de que en la orina se miraba que tenía un poco de sangre. Me dijeron que era probable que yo había pasado una piedra de los riñones. Me dijeron que no era algo grave, que no me tenía que preocupar. Que si yo tenía piedra en los riñones, era probable que sí, que ya había pasado, porque en la ultra que me hicieron, los riñones se me miraban bien. Entonces sí, pasé en el hospital esa noche también. Y sí, esos fueron los primeros 4 meses. Después de los 4 meses yo ya me comencé a sentir un poco mejor, porque ya podía comer más, ya pasaba el agua. Y sí, entonces lo único que siempre me daba era dolor de cabeza y dolor de espalda. Y si caminaba mucho me dolía el vientre. Y sí, pero ya no sentía, ya no vomitaba casi. Entonces eso era como que aleluya, ahora sí me siento bien y puedo comenzar a disfrutar lo que es mi embarazo un poco. Sí, luego cuando yo ya cumplí los 5, las 20 semanas, es cuando te hacen de 20 a 24 semanas, creo, es cuando te hacen el ultrasonido, para que revisan que todo esté bien, que tu bebé esté bien, que no tenga ningún problema. Entonces en ese momento me hicieron eso y me dijeron que todo se miraba bien, que todo estaba como debería de estar. Entonces yo, muy tranquila, dije, ok, si todo está bien, voy a ir a visitar a mi papá. Y sí, fui a visitar a mi papá, me estuve con él casi como 1 mes y medio. En ese mes y medio yo no sangré, gracias a Dios. Sí, mamá. Y lo único que yo sentía era dolor siempre cuando yo no me podía agachar mucho, porque me dolía el vientre y la espalda. Siempre era el vientre y la espalda. Si yo lavaba trastes y me tardaba mucho tiempo, porque estaba así algo agachada, me dolía mi vientre también. Era súper raro, pero yo pensaba que era quizás por el peso
que ya tenía más de 24, más de 5 meses. Yo dije quizás puede ser por eso. Entonces sí, todo ese mes me la pasé más o menos bien. Y sí, y también cuando me hicieron el examen del azúcar, me dijeron que había salido con azúcar y que me tenían que hacer el segundo examen, el cual es que te sacan sangre 3 veces. Otro de los síntomas era que tenía muchos calambres en las mañanas. Oh my god, eso duele. Pero sí tenía esos calambres. Cuando yo tenía como 31 semanas, creo, fue cuando yo regresé a la casa después de estar con mi papá, y el siguiente día yo volví a manchar. La realidad es que casi en todo mi embarazo, cada vez que yo iba al baño, mi pánico era ver sangre, y cada vez que yo no veía sangre, yo era la más feliz. Entonces cuando yo me doy cuenta que había manchado, yo le llamo a la doctora y le digo, yo tengo 31 semanas y estoy manchando de nuevo. Y me dijo que fuera con ella. Entonces el siguiente día fui con ella, y cuando ella revisó mi historial, porque la primera doctora se había tenido que ir para otro estado, entonces esta ya era una nueva doctora. Entonces ella, cuando revisó mi historial, me dice, pero tú tienes placenta baja, placenta previa. Y yo le digo, yo no tenía idea de eso. Y me dice, sí, aquí dice eso. Y me dice, te voy a mandar a hacer otra ultra para estar más seguras que sí tienes placenta baja. Entonces yo le dije, wow, o sea, a mí nunca me dijeron nada, yo no estaba al tanto de nada. Entonces me dice, sí, tienes que ir a hacerte otra ultra. Me hicieron el ultrasonido, y sí, ella confirmó de que sí tenía la placenta baja. Entonces me dijo que podía ser que por eso era que yo estaba sangrando, porque a medida que el bebé va creciendo, mi placenta estaba baja, como que va a hacer más presión, y eso hacía que yo sangrara. Eso es lo que yo le entendí, y eso era el dolor que yo siempre sentía en mi espalda y en mi vientre. Entonces me dijo que tuviera aún más reposo, que que me cuidara bastante, que no hiciera nada de fuerzas. Y sí, durante esas semanas yo me preparé con todas las cosas de la bebé, tenía todo listo, porque yo dije, no sé qué pueda pasar. Y sí, cuando yo tenía casi las 35 semanas, faltaban 2 días para las 35 semanas, yo comencé a tener contracciones. Me acuerdo que esa noche yo casi no pude dormir porque me dolía. Era un dolor fuerte y luego se me quitaba, y así estaba. Le llamo a la doctora y me dice, vente para el hospital. Entonces me fui al hospital y... Oh no, perdón. Entonces esa noche yo me acuerdo que sentí algo que me bajó bastante, y fui al baño y era bastante sangre. Entonces me fui rápido al hospital y me hicieron otra vez otros exámenes y me estuvieron monitoreando, y me dijo el doctor que sí, que mi placenta estaba baja y que sí estaba teniendo contracciones. Y yo me asusté porque yo no quería o sea, yo dije, no tengo ni siquiera las 35 semanas, ¿qué pasa si mi bebé se me viene? O no sé, estaba con mucho miedo. Entonces me dice, no, me dice, todo va a estar bien. Y sí, entonces pasé 2 noches en el hospital, cumplí mis 35 semanas. Luego yo le pregunto a la doctora,
¿verdad que me van a tener que hacer cesárea? Porque yo dije, si tengo mi placenta baja, no hay espacio para que el bebé nazca normalmente. Entonces me dice, sí, lo más probable es que sí. Me tuvieron en observación, a la bebé también. Y luego ella me dice, la verdad es que me dice, he tomado una decisión. Por tu salud y por la salud de tu bebé te vamos a tener que hacer una cesárea. Te la voy a programar para tal fecha. Y me dijo de que, y yo le dije, en esa fecha que ella me la programó, yo iba a tener nada más 36 semanas con 6 días, un día para las 37. Y yo le digo, no hay una manera en que yo pueda llegar a las 38 porque yo no quería que mi bebé naciera prematura. Y me dice, no te lo recomiendo porque estás sangrando y me da miedo que vayas a sangrar aún más mientras me dice, porque cuando vaya pasando las semanas tu bebé va a ir creciendo más y ahí puede ser el peligro de que sangres bastante y va a ser muy malo para tu salud y para la salud de la bebé, me dijo. Entonces yo le dije, ok, que si haga, dije, lo que Dios quiera. Y sí, entonces me programaron mi cesárea para esa entonces. Me mandó para la casa. En esa semana, casi 2 semanas, me dijo que solo me la pasara acostada de la cama al baño, nada más. Y sí, entonces la verdad es de que tuve un embarazo algo difícil y sí, fueron muchos días de miedo, fueron muchos días llorando y la verdad es que el miedo que yo sentía todos los días de perder a mi bebé es muy feo y le doy gracias a Dios, me dio la fuerza. Pero sí, en otro video yo les contaré cómo fue mi cesárea y todo eso. La verdad, yo nunca había tenido una operación así, grande. Yo solo había tenido lo de las muelas que te sacan. Y sí, tuve mucho miedo. Pero gracias a Dios tengo a mi bebé conmigo. Gracias a Dios está bien. Y sí, la verdad es que sí, como dije, mi embarazo fue un poco difícil, pero créanme que cuando ves a tu bebé es como que todo valió la pena y nada importa ya porque tengo a mi bebé y está bien y eso es lo que te llena. Si tuviera que pasar otra vez para que mi bebé esté bien y pasar todo de nuevo por eso, yo lo volvería a hacer. Es verdad, lo volvería a hacer. Pero sí, entonces esto fue mi experiencia durante todo mi embarazo. Y sí, fue gracias a Dios, como digo, un milagro de Dios. Él me dio la fuerza, Él me cuidó en todo, Él cuidó a mi bebé. Y sí, nunca hay que perder la fe, siempre hay que estar positivo y siempre hay que estar pidiéndole a Dios porque Él sabe cómo las cosas. Entonces sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que Dios los cuide y los bendiga. Seguiré haciendo más videos contándole cómo fue el proceso con mi cesárea, mi recuperación, el postparto y todo eso. Entonces sí, así que nos vemos y cuídense. Adiós, bye.